Bienvenido, bienvenida mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Hoy vamos a estar viendo la lectura de Nuevo Amor y la lectura de tú y tu persona especial. Les recuerdo que mientras estamos estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o haciendo cualquier otra actividad que se me ocurra, así que bienvenidos, bienvenidas a participar. También les estoy dejando en los comentarios mi nuevo canal de interactivos en el cual pueden participar, así que les invito a que se suscriban a este canal. Vamos a estar viendo más lecturas que no son solamente de amor, sino que de trabajo, de espiritualidad, de evolución personal, etc. Así que bienvenidos, bienvenidas a participar. Ok, vamos a mirar quién se avecina a la vuelta de la esquina. Esto está interesante, esto ya está interesante. Siento que esta persona con la que puedes estar lidiando viene quizá de algún quiebre de otra relación y está como aprendiendo a sostenerse a sí mismo, a sí misma, como en independencia, ¿no? Después de un quiebre importante. Pero ya esta persona cortando esa situación anterior, cualquiera sea, quizá no necesariamente tiene que ser amor, pero algún quiebre importante que haya tenido. Nos muestran acá la carta del gurú, la carta del hierofante, y eso significa unión contigo. Miren acá cómo nos sale esta reina de copas y este rey de bastos. Esta es una persona que te desea bastante. Uy, uy, uy. Creo que quizá tampoco estarás seguro de cómo te sientes tú al respecto. Como verán, acá está este rey de bastos, te está mirando a ti, reina de copas, y tú como que le estás dando un poco la espalda, quizá no sabe muy bien cómo tú te sientes con respecto a él o a ella, pero con la carta de la templanza siento que son dos personas que se pueden traer bastante balance uno al otro, así que qué lindo. Es como que tu persona ha pasado por bastantes cosas y ahora se está preparando para ti. Es como que llega un momento, de un segundo al otro tiene alguna especie de epifanía y te comienza a mirar y quiere algo contigo y va para allá, con determinación. Ya sabe qué es lo que siente y lo que quiere por ustedes, mis queridos Capris. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar envueltos en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Libra, un Escorpio, otro Capricornio, un Leo o un Acuario. Capri, vamos a mirar ahora qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Esta puede ser una continuación a esta lectura o puede ser que nos esté hablando de otra persona. Si es que estás lidiando con más de una energía, tómalo como resuena y me cuentas en los comentarios si es que estás lidiando con dos personas o quizá vamos a estar hablando de la misma persona, no lo sabemos. Me contarán ustedes ahí. Muchas gracias, guías espirituales, como siempre. Tómense esta lectura como les resuene, como les sirva. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros Capricornios el día de hoy? Ok, tenemos la carta del mundo. The Tripping Squirrel. Esta es la carta de la alienación y en ti tenemos The Tripping Squirrel y el 4 de bastos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, posiblemente esta es una persona con la cual tú quieres establecer algo más serio. En el 4 de bastos es como que quisieras algo sólido. También con este 4 de pentáculos. ¿Qué es lo que pasa con esta persona que tiene bastantes conflictos internos y también tiene la carta de la templanza al reverso? Esto incluso nos puede indicar adicciones. Con la carta de la estrella al reverso ya nos están indicando que aquí hay algo extraño que tenemos que mirar. Y con la carta de Tripping Squirrel como que nos están diciendo, es la carta de la alineación. Entonces nos están diciendo, bueno, aquí Capricornio tenemos que mirar a esta persona de acuerdo a su realidad. Bien, siento que sí es una persona que tiene deseos por ti, pero lo veo un poco perdido o perdida por el mundo. Tiende a ser un alma libre. Quizá por heridas del pasado con este 9 de bastos. Le cuesta comprometerse.
Y eso que podrían ser una gran pareja con esta reina de bastos y este rey de bastos. Podrían ser una gran pareja. Pero esta persona está demasiado encerrado o encerrada en sus pensamientos. Me gustaría saber, guías espirituales, de qué se trata esta carta de la estrella. Nos dan esta advertencia de que te podrías terminar decepcionando mucho más que cualquier cosa. Y todo termina en silencio con este 4 de bastos. Es como una persona que no nos podría dar lo que nosotros estamos buscando. Vamos a mirar un poco más. ¿De qué se trata este caballero de copas? Uy, esta es una persona que le gusta quizá ir de fiesta, que le gusta pasarlo bien con varias personas, entonces desde ahí viene su falta de compromiso. Esta es una lectura que nos viene a decir, cuídate tu corazoncito. Sí, claro que sí. Quizá has sido herido o herida anteriormente por esta persona y quizá ya mirando la realidad de lo que es, te das cuenta que es más conveniente para ti llevar tu corazoncito a otra parte, Capricornio. Te mereces ser feliz, te mereces estar con alguien que pueda estar comprometido. Quizá nos está costando soltar a esta persona, pero tenemos que bajarlo del pedestal y conectarnos con ese valor propio, ese valor y amor propio. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Por ahora yo no le veo mucho ahí pasando, hasta incluso puede ser una persona que sea cruel contigo. Uy, con la carta de la luna al reverso, muchos secretos. Ojo que yo sí siento que acá hay cariño, que esta persona sí te quiere, pero muchas veces le gana este sentido de su individualidad, el no querer comprometerse, el ser un alma libre, el estar encerrado en este tipo de pensamientos. Va a tener el conflicto de si estar contigo, hacer las cosas bien o no. Entonces es como si nos trataran como una opción. Y cariño, Capricornios, como siempre les digo, tú no eres una opción. Vamos a mirar un par de cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta conexión? Finanzas y carrera. Mantén una mente abierta y perdonar y aprender. Finanzas y carrera nos habla generalmente de impedimentos o que esta persona puede estar muy concentrada en su carrera o que temas de distancia o de dinero les pueden estar afectando de una forma u otra. Nos dice mantén tu mente abierta y tu corazón abierto porque quizá puedes conocer a otra persona que sí congenia más contigo, pero está como fuera de tus expectativas o del estereotipo en el que te sueles fijar. ¿Bien? Perdonar y aprender. Esto significa poder perdonar, sanar esto, aprender de lo que tengo que aprender. Del contraste nosotros aprendemos de lo que no nos gusta, aprendemos de lo que sí queremos. Entonces, ¿qué es lo que sí queremos? ¿Bien? Deja ir, nos dice esta carta, deja ir tu pasado para poder experienciar más amor en tu presente, ¿no? Sí siento que has pasado por momentos difíciles con esta persona. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta conexión? Uy, el sentimiento de no sentirse lo suficientemente bueno y hay frustración aquí. Hay frustración. Ojo, que sí hay cariño y yo creo que quizá por eso mismo te frustra. Porque tú sabes que hay cariño entre los dos y dices, pero ¿cómo esta persona no quiere establecerse o no puede o no siente lo mismo o no está buscando lo mismo? Y eso genera frustración. Entonces, parte del amor incondicional es entender que esta persona no necesariamente va a querer lo mismo que nosotros y más por sobre todo el amor propio de decir, tengo que salir de las situaciones que no me sirven para mi crecimiento personal. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia nuestros amigos de Capri? Vamos a ver, ya se caen las cartas. Está la carta de la fuerza al reverso, el 2 de bastos al reverso. Le falta proyección a esta persona. Le cuesta como mirar hacia el futuro. Rey de espadas, ¿de qué se trata este rey de espadas? Es como si estuviera disyuntiva en su cabeza. El rey de espadas
en esta posición siento que tiene que ver con que es una persona que lo tiene que tener todo bajo control, entonces se sabotea a sí mismo. Se sabotea a sí mismo y termina empujando hacia afuera a las personas que más quiere. Es una persona que quizá ha sufrido bastante en su vida de una forma u otra y se nos pierde ahí, se nos pierde en ese sufrimiento y quizá no quiere arriesgarse a volver a tenerlo, incluso aunque sea al coste de su verdadera felicidad que puede ser contigo. Ahí, bueno, no podemos hacer mucho ahí, porque nosotros no nos podemos hacer cargo del proceso personal de la otra persona, solamente nos podemos hacer cargo del nuestro. Me gustaría saber, guías espirituales, si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos de Capricornio. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Capricornio? ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Capricornio? Pide ayuda a los demás, toma acción, reconsidera y esta situación mejorará. Pide ayuda si es que así lo necesitas. Dice, toma acción acerca de reconsiderar si es que esto es bueno para ti. Y de una u otra forma la situación va a mejorar para ti. A tu nivel personal siento. Tú ya estás reconsiderando el cambio de camino con este 6 de espadas. Uy, parece que esto no es para mí. Y tomando ese camino, la situación para ti mejorará. Bien, hay buena proyección para ti de una forma u otra. Bien, me gustaría ver cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Capri, con un Aries, con un Géminis, con un Tauro. Vamos a dar uno más. Tauro nuevamente lo vamos a dejar hasta ahí. Ok, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, vamos a darles un último consejo. Muchísimas gracias por estar acá. Espero que este video les esté ayudando de alguna u otra forma. Tomen lo que resuena, lo que no, siempre déjenlo ir. Toma un momento de introspección y pregúntate si tu comportamiento está alineado a tus valores y principios, al amor o al ego. Cambios deben ponerse en acción para transformar una situación que no te gusta. Claro, acá nos dice, toma acción. Cambios deben ponerse en acción para cambiar una situación que no te gusta. ¿Qué es lo que realmente no te está gustando acerca de esto? Recuerden que desde el contraste aprendemos de lo que no nos gusta para redirigirnos a lo que sí nos gusta. Preocúpate de ti mismo, haz cosas que te nutren el alma. Encárgate de ti, nútrete. Ámate, sánate, te lo mereces. Te mereces amor aquí. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar acá, mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.